vuelvan a entrar. Probablemente. Ahí yo lo puse, ahí puse a grabar y ahí ya está en rojo. Perfecto, bien. ¿No echó a nadie? Creería que no, porque como que arrancó y no terminó de activarse la grabación. Yo tuve que volver a aplicar, apretar, digamos, a dar la orden. Perfecto. Yo cuando lo coloqué me decía que iba a echar a alguien. Bueno, no sé si los alumnos están entendiendo. Nosotros tenemos a veces problemas técnicos que cuando vamos a grabar, no sabemos por qué, nos dice que tal conexión de tal alumno tiene un problema y lo tiene que sacar de la sesión para poder grabar. Bueno, después hay que volver a conectarse si eso les pasa a ustedes. Pero bueno, listo. Bien. Volviendo entonces al parcial 2018, segundo cuatrimestre, ejercicio 1. Este era el esquema que estaba en el parcial, ¿no? Hay un panel solar, va a alimentar una bomba sumergible, la cual sirve para acumular agua de riego. Tenemos el nivel del pozo de agua, ¿no? En la capa freática, y hasta la descarga al tanque de acumulación que luego va a regar. El punto A, lo primero que decía era elegir la bomba, justificar qué bomba se elegía y calcular el tiempo de llenado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo elegir la bomba. Teníamos esas tres opciones. ¿Por qué? Bueno, no sé por qué se me hace solo, pero bueno. Esas tres opciones. Una bomba de 0,05 HP, una bomba... ¿Está automático el pase? No sé si lo puedo desconectar. Bueno, no importa. Bien. ¿Qué quería decir antes de que todo esto me spoilee a mí mismo? No, pará. Denme un segundito, perdón por la desprolijidad. No sé por qué. No puse que pase. Panel de línea. Bueno, lo presento desde acá, si no... Ah, pero va a quedar horrible. Bien, lo que estaba diciendo. Tenemos estas tres bombas. Lo primero que hice yo fue, y acá va a haber diferencias, lo primero que hice yo fue ver cuánto eran estos HP en watts. Que el panel no puede alimentar la bomba 3. Exacto, tenemos tres potencias, 37,3 watts consume la bomba 1, 745 la 2, 74.000 la 3. Cuando vemos lo que dice el panel, sabemos que recibe 1000 watts por metro cuadrado y tiene 30 metros cuadrados. Antes de hablar de cualquier rendimiento, de nada, ¿no? Sabemos que energía que le llega al panel es 30.000 watts. Ya de ahí podrían haber descartado la bomba 3. Si quieren desmutear el micrófono, che, me re molesta esto que... Nunca pasó. Bueno. A ver, lo tengo en el sitio. Ya con eso, si quieren desmutear el micrófono y contar qué hicieron, si hicieron algo distinto, es válido. Pero ya con eso deberían haber podido descartar que la bomba 3 fuera una opción. ¿Tengo una pregunta? Sí. ¿Necesitas que la potencia necesaria sea la potencia entregada? O sea, ¿no va a funcionar ponerle a 50% si doy el 50% de la potencia? No va a Digo, ser... un ventilador No, funciona así, digamos. Si yo le doy la mitad de la potencia, funciona a mitad de velocidad. No es lineal. no es lineal. O sea... Además... O sea, vas a tener un problema. Igual después lo podrías calcular, si no, y descartarlo con la velocidad, pero esta idea de que vas a necesitar una potencia
para poder alimentar la bomba al 100%. Es como raro tener una bomba y llegar a alimentarla con la mitad de la potencia. Bien. Siguiente, bueno, no sé por qué. Che, no me pasó nunca esto, los PPT. No entiendo cuál es el problema. Que si no clic rápido, me aparecen las áreas, o sea, me va apareciendo todo junto. O sea, en teoría me debería aparecer. Ah, clic, solo. yo iré haciendo clic, pero si no me saltea. Pero bueno, no importa. Si saltea todo, no le hagan caso. Bien, volumen de control, lo que vamos a hacer siempre, ¿no? Balance de energía mecánica. Vamos a tomar una línea de corriente desde el pelo de la napa hasta que la descarga, la salida del tanque. Acá me quiero detener. Va a seguir solo. Pero importante que estoy tomando hasta la descarga del tanque y no hasta el pelo del líquido del tanque. Si tienen alguna pregunta, desmutéenme porque no estoy viendo ahora el chat. ¿Por qué hago esto? Porque me desmutea igual. Porque si yo tomara hasta el pelo del líquido del tanque y estoy hablando de un llenado de tanque, esa altura me variaría. Entonces, para evitar problemas y simplificar todo, si se fijan, la descarga está en la parte superior del tanque, o sea que siempre está abierta la atmósfera y a una altura constante. Ese es el punto que tomo. Suposiciones: estado estacionario, flujo incompresible, régimen turbulento, que voy a verificar después. Balance de masa, estado estacionario, el caudal es constante. Planteo el balance de energía mecánica, nuevamente en estado estacionario. Y yo paso a balance en altura siempre. Si alguien trabaja en potencia, bueno, se podría hacer. Seguimos. Balance de energía mecánica, 0, ya acá ya pasé a potencia. Presión de entrada, atmosférica, presión de salida, está ahí descargando a abierto, así que también atmosférica. Z de entrada es 0, fíjense que es donde está marcado la referencia H. B de entrada es 0, asumimos que el nivel de agua subterránea tiene una velocidad 0 ahí en el pelo del líquido. Y vamos a pasar abajo a reemplazar lo que tenemos. Fíjense que no taché, no sé si se ve el mouse, pero no taché acá la velocidad de salida. Porque yo dije que tomaba hasta la salida de la cañería y ahí sí tengo una velocidad. Compresión brusca tengo a la entrada. Compresión brusca tengo a la entrada. No tengo a la salida expansión brusca. Eso creo que lo dijimos alguna vez. No es tan importante si lo ponen, no está tan mal. Cuando uno descarga la atmósfera, generalmente no se pone ese término de expansión brusca. Bien, H de fricción de cañería, H de fricción de la bomba, la altura del eje, que es la que voy a elegir. H es la diferencia de alturas y dijimos que quedaba la velocidad. Esa es, o sea, hasta acá lo único que hice es balance de energía mecánica común, siempre lo hacemos igual. Yo usé caudal, podrían haber dejado la velocidad. Estaba el material, estaba todo lo necesario. ¿Cómo empezamos a iterar? Sabemos que tiene que ser una de las 2 o 3 bombas, de las 3 bombas que teníamos. Yo lo que hice fue D sobre E es aproximadamente 1100. Si se fijan en el gráfico del fanning, eso nos da, cuando es altamente turbulento, algo cercano a 0,055. Usé ese fanning como semilla. No sé si vieron un segundo el chat. No sé si hay alguna duda. Ahí Claudia estuvo respondiendo alguna. Yo usé como semilla 0,055. Eso me dio un caudal. O sea, eso me dio un caudal. 0,055 fanning lo metí en esta ecuación. Despejé el caudal. Con ese caudal recalculé un Reynolds.
y Guadalupe te dio distinto el de sobre. Para E usaste 4,6 por 10 a la menos 5, ¿o qué número usaste? Recordá que en el gráfico están en fit, tenés que hacer la conversión. La fricción del codo no la tuve en cuenta porque era un ítem más adelante. Claro, eso Guadalupe que está ahí son pies. Franco, acá hay, vos decís ese 0,2 de presión que está en el ítem C o D, algo así. No lo tomé en cuenta porque, o sea, venía abajo y era como, claro, como me daba el longitud equivalente y eso, dije, bueno, pongo este número y el 0,2 lo entendí como algo que me pedían al final. Claro, lo que interpreté de la parte de los datos es que te daban el equivalente del codo, pero es de toda la cañería. Claro, es de todo el sistema. Claro. Ok, perfecto. O sea, hubiese calculado lo mismo, nada más que le puse su índice codo. Sí, no pasa, o sea, si alguien toma una potencia de fricción extra o entiende algo distinto, bueno, lo tendremos en cuenta cuando lo vemos, pero es medio lo mismo. O sea, el procedimiento te hubiera dado igual, ¿no? Tendrías que hacer una cosa más. Asumiste que la K de fricción de la bomba es 1. No, lo que es 1 es esto que está acá. Tengo 0,5 de la compresión brusca, 4F, el equivalente, y el 1 de la velocidad. La fricción de la bomba está acá adentro. H de eje menos H de fricción de la bomba se transforman en rendimiento por altura de eje. Este 1 aparece de que la salida tiene velocidad v cuadrado sobre 2. O sea, sobre 2G, ¿no? O energía así. Y ahora te aclaro, porque a mí también me lo preguntaron en mi sala, la idea de que la bomba tiene un K de fricción está mal, siempre, sin excepción, pero viene, la arrastran de que hay un ejercicio, creo que es el 2 de la guía 6, que dice que el K de la bomba es tanto. Lo que pasa es que ese K de bomba es de la bomba apagada. O sea, la bomba, cuando está apagada, funciona como una válvula, digamos, es un obstáculo más para el fluido, donde pierde fricción, y ahí sí le podríamos asignar un K si está apagada. Es como una válvula, pero es un caso muy particular. Entonces, ok, perfecto. Igual yo lo había volado, en verdad, la fricción de la bomba. Y estaba despejando solo el trabajo de eje, ¿sí? Sin el 0,8 de rendimiento. Perfecto, eso es más grave. Ah, no ¿por qué? ¿Está bien? Estás diciendo que el rendimiento es 1. No, pero lo calculo cuando tenga el balance terminado. Como el denominador de la igualdad de rendimiento sería. No, es verdad. Ok. Buenísimo. Creo que entendí. Qué buenos docentes que somos. Lo explico de vuelta porque ahí Guadalupe también me hizo una pregunta al respecto. Acá, o sea, hasta acá llegamos todos. ¿Qué hice de acá a acá abajo? H de eje y H de fricción de la bomba, yo siempre si recuerdan la definición de rendimiento, el rendimiento de una bomba es H de eje menos H de fricción sobre H de eje. Potencia, lo que acaba de escribir Nico. Si pasan el denominador para el lado izquierdo de esa igualdad que escribió Nico, queda que el rendimiento por la potencia de eje es igual a la recta entre la potencia de eje y la potencia de fricción. ¿Qué es lo que tengo acá? Altura de eje, altura de fricción. Entonces lo que hice fue restarlos y reemplazarlos así como lo dice Nico ahí. Pasé todo el resto para el lado izquierdo. Fíjense que compresión brusca está positivo, fricción en el caño está positivo. Eso es porque pasó para el otro lado de la igualdad. Y me quedó que la potencia que entrega la bomba al fluido como energía mecánica, ahora lo vemos, Orlando, lo que entrega la bomba como energía mecánica, o sea, por la altura de eje, es igual a
la altura que se pierde por compresión brusca, 0,5 por b cuadrado sobre 2g, más lo que se pierde por cañerías, 4f, el equivalente sobre d, b cuadrado sobre 2g, más esto, factor, o sea, saqué factor común, ¿no? Así que me quedó un 1, y la altura estática. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, yo tengo una consulta. Porque vos, como para iterar, digamos, lo que hiciste fue utilizar el gráfico, digamos. Si yo hubiese querido meter la correlación de Haaland ahí, tipo, y quiero despejar la velocidad, ahí me vuelvo loco. Yo usé no, como acá dentro de F, escribir la El correlación de Haaland. Haaland. Claro, No, y yo lo queda que hice es... en función del Reynolds, y el Reynolds es en función de la velocidad, y yo quería hacer eso y nada, tipo, estaba igual con un logaritmo como que de baja y despejar la velocidad. Es que no vas a poder despejarla. Justamente por eso iterás. Pero a ver, yo usé la correlación de Haaland, pero usé 3 ecuaciones. Es como, tengo un fanning, lo meto en esta ecuación, saco un Q. Con la definición de Reynolds, meto ese Q que saqué, saco un Reynolds. Con la correlación de Haaland, meto el Reynolds, meto la rugosidad y el D sobre E, vuelvo a sacar un fanning, pero lo hago por partes separadas. ¿Entiendes? Claro, o sea, yo lo que vi era como que, digamos, tenía una sola incógnita si utilizaba, digamos, si ponía, digamos, los diferentes trabajos en el eje, los ponía ahí, digamos, me quedaba todo en función de la velocidad y podía despejar la velocidad, o eso quise hacer, pero Es no que sabía. no siempre, que vos, o sea, que tengas una única ecuación con una única incógnita, significa que lo más probable es que tu sistema esté determinado y que consigas una respuesta, no que la puedas despejar aritméticamente, pasando cosas de un lado para otro. Claro. Entonces, digamos, sí o sí se tenía que hacer esa cosa que hiciste vos de iterarlo. Sí, o que para iterar, o sea, que Haaland lo meto acá, en esta solución. O sea, de este Reynolds a este Fanning, está adentro el gráfico o Haaland, lo que quieras. Ok. El trabajo de la bomba lo hice. Bueno, ahí Nico está respondiéndole a Sofía. Bien, iteré, creo que di 2 o 3 vueltas, parece que 2, 3, y llegué a este resultado final para la bomba 2. Fíjense lo poco que varía el fanning, y por eso es que yo personalmente, lo uso como semilla generalmente, porque es algo que no varía tanto como el caudal por ahí, o como una velocidad. Perdón, Javier, pero hay muchas dudas en el chat, así que no sé si pudieras esperar un cachito, sería bueno. Sí, Bueno, sí, ahora vamos a seguir hablando. Sí, ahora le iba a intervenir para seguir hablando sobre el tema de la potencia de la bomba. Ahora lo seguimos trabajando. volvamos. Estoy viendo ahí el chat. No entendí bien el ciclo iterativo. Antes del ciclo iterativo quieren hablar algo de la bomba. Sí, el tema del rendimiento de la bomba y trabajo de eje, etc. Lo que les decía en el chat era, traten dentro de lo posible de no introducir la idea de que la resta trabajo de eje menos trabajo de fricción es el trabajo neto. Si lo entienden introduciendo ese tercer nuevo trabajo, fantástico, no tengo ningún problema. Pero tengo experiencia, ya vi cómo fracasan en esto, traten de no hacerlo. Es mucho más fácil, o sea, esa resta se reemplaza por lo que reemplazó Javier ahí, rendimiento por trabajo de eje. Fin, ya tienen el paquetito para reemplazar y meter en el balance. No tienen que pensar nada. ¿Por qué piensan? Yo sé de dónde viene esto. Este no es un rendimiento isentrópico que está definido en función de algo ideal. El rendimiento isentrópico se define en el denominador como un trabajo ideal.
que no existe en la realidad. En este caso, este rendimiento, los dos trabajos existen. Existe la potencia de eje, es una potencia efectivamente que yo puedo ir y medir, y también existe la fricción, que también puedo ir y medirla, porque puedo medir el delta T, básicamente, el aumento de temperatura, que en eso se traduce la fricción. Entonces, esas dos cosas son reales, están adentro de la definición de rendimiento, y con eso ya me alcanza. Uy, justo se fue Sofía, que era la que había preguntado. ¿Se entiende esto? ¿Más comentarios que tengan? ¿Qué es lo que están pensando? Mientras preguntan, aprovecho para responder a Guadalupe, y ahora volvemos al ciclo iterativo. Yo lo que hice fue, sabemos que la bomba 3 no me alcanza para alimentarla, no tengo suficiente energía. Tengo que probar una. Probé la bomba 2, en la diapositiva siguiente resuelvo con la bomba 1. Y voy a elegir entre una y otra. Y voy a elegir entre una y otra cuál es mejor. Sí, no tenés forma a priori de saber cuál es mejor. O sea, la 3 en realidad debería ser con las 3 y elegir la 3 la descarto rápido porque sé que igual no la voy a poder alimentar. Orlando, ¿de dónde sale la redefinición de rendimiento mecánico? De la idea de toda la energía que yo gasto en hacer mover el eje de la bomba o del compresor, no de la turbina, porque la turbina es otra cosa. El eje del compresor, que son bomba y compresor, son los equipos en los cuales yo gasto electricidad, o lo que sea, pero generalmente es electricidad, para hacer mover un eje, para entregar energía mecánica a un fluido, líquido o gas. Entonces, de toda esa energía que yo entrego, esa energía mecánica, una parte la adopta el fluido y por eso aumenta su presión, y otra parte se degrada por fricción y se transforma en aumento de temperatura, o en realidad en energía interna. El rendimiento mecánico, tanto de la bomba como del compresor, va a ser lo que realmente le llevó al fluido esta resta, ¿no? O lo que Nico dice que a veces llamamos trabajo útil, pero lo que realmente le llevó al compresor, todo lo que entregué menos lo que se perdió como fricción, sobre todo lo que entregué. Porque a Edenor o Edesur me va a venir a cobrar la altura de eje, no lo que realmente le llevó a mi fluido. De ahí es donde sale el rendimiento mecánico. ¿Alguna duda con el rendimiento mecánico para bombas y compresores? Ahora vamos con turbinas. Bien, buenísimo. Turbina es al revés. En la turbina, el Paga el fluido. hace trabajo, es el que paga, Y paga todo. y de ahí yo saco una potencia para hacer mover mi eje de la turbina, que después generará electricidad o hará lo que sea y alumbrará las casitas de un montón de ciudadanos. Entonces, el fluido pierde una potencia igual a la del eje y aparte lo que se genera en aumento de temperatura. O sea, pierde las dos de energía mecánica. Entonces, el rendimiento va a ser lo que realmente me sirve, la altura de eje o la potencia de eje, porque yo digo, bueno, pongo una turbina, quiero saber cuánto me sirve para generar electricidad. Entonces, lo que realmente me sirve es la potencia de eje sobre todo lo que paga el fluido. Paga la potencia de eje y aparte la potencia de fricción. ¿Se entiende la diferencia? O sea, la idea de qué va arriba y qué va abajo siempre viene relacionada con arriba va lo que a mí me sirve
y abajo va todo lo que gasto yo o fluido. Buenísimo. Bien, repasamos rápido el ciclo iterativo y vamos, o lo podemos repasar en la siguiente diapositiva. Para Javier, Sí. justo antes de arrancar con eso, vos ahí viste que pusiste la altura del eje, que sería la que está relacionada con el trabajo de la bomba. Sí. O sea, vos como no conoces el caudal, debería ir explícito ahí también, ¿o no? Porque el trabajo está definido una vez que vos tenés el caudal, ¿no? Porque lo deberías multiplicar la altura por M por G. Acá abajo en altura, o sea, esto es altura de eje, que altura de eje es potencia sobre rho Q. G, creo, ¿no? No, Sí, potencia sobre MG. potencia sobre mg, o sea, Como cuando M vos- es, por eso digo. sí, si vos estás en la bomba 2, no vas a poner 745. Vas a poner 745 dividido rho, dividido Q, que es tu incógnita, Sí. dividido G. Ok, está bien. Yo en realidad no es que despejé, después lo hice con la calculadora o lo metí el solver en el Excel, entonces... Claro, ahí no es explícito, pero está el caudal metido ahí también. Sí, acá dentro, esta H de eje depende de Q. Perfecto. Bien. Una vez que tenía este juego de datos, hice lo mismo para la bomba 1. Empecé con el mismo fanning y fíjense que esa misma vuelta de iteración ya me bajó el fanning a 0,009 y una vuelta más de iteración ya me llegó a este mismo resultado, en el cual en realidad creo que hice 2 vueltas para confirmar, pero llegué a este resultado, 203 metros cúbicos por segundo, 202 metros cúbicos por segundo, volví a calcular, me dio 202. Pero rápidamente llegué a este otro juego de parámetros. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Yo programé la formulita en la calculadora y empecé a probar para probar diferentes potencias de bomba que no estaban listadas y me daba caudal positivo hasta con 1 watt de potencia de bomba. Y no me pareció que tenía mucho sentido eso. Porque digo, si yo tengo un desnivel y tengo un caño, va a llegar o sea, digamos, si la potencia de la bomba tiende a 0, teóricamente no debería haber caudal. Porque, digamos, tengo un desnivel que va a hacer que caiga el agua de vuelta. Sí, debería pasarte eso. No me pasaba, o sea, llegué hasta a poner una realidad, de igual, 0,1 watt. Sí, o sea, el mínimo que te debería dar es ese... El delta H, el delta altura. Ese H menos B cuadrado sobre 2G creo que es el mínimo. Claro. No sé, la verdad, por qué te dio, o si esa cuenta da más o menos que 1 watt, la verdad. No me puse a hacer la cuenta. Está bien. Pero sí, en teoría hay un punto en el cual, si querés ir poniendo bombas más chicas, la solución es un caudal negativo. Está bien. Bien. En este punto el ejercicio, o sea, la parte compleja estaba resuelta, había que explicar qué bomba elegía e informar el tiempo de llenado de ese, ¿no? Vuelvo para atrás, un tiempo de llenado. H eje, hay que escribirlo en unidad caudal también, ¿no? Sí, lo voy a escribir acá, así queda para todos. Sí, pero me corte. No puedo escribir en el chat, no sé por qué. Okay. Ah, ya sé por qué. H de eje es igual a... Bueno, gracias, Nico. Bien. El tiempo de llenado, bueno, no expliqué cómo calcularlo, pero volumen sobre caudal, ¿no? Uno era 15 horas para llenar el tanque, otro era 274 horas, ¿no? Ahí apelábamos a su conocimiento ingenieril para decir que iban a preferir la bomba 2 antes que la bomba 1. Por el simple motivo que tardar 274 horas para llenar un tanque
es un poco mucho. Bien. El ítem B del problema decía qué pasa si el nivel freático baja 5 metros. ¿Qué pasa? A nivel cuentas, esta H se transforma en 20. ¿No es medio relativo eso, Tomer? Lo del tiempo de llenado, sí es relativo. Tenías que elegir una de las 3 bombas. ¿Quieren les digo cuánto daba? Si quieren les digo cuánto daba la bomba 3, que también la tengo por ahí. Un segundo. Si elegían la bomba 1 no desaprobaban. O sea, Sí, o sea, ni le íbamos a bajar puntos. Es un... capaz un puntito, sí. Daba 1 hora 68 con la bomba 1 y las otras daban esos tiempos que vimos. Más o menos 1,68, creo que tenía otros números con lo que leí. Pero, a ver, tardar casi un día, no sé si alguno tiene pileta en su casa, quinta, o un tío que tenga pileta, pero ¿cuánto tardan en llenar la pileta de su casa? No tardan 274 horas, ni tardan 10 minutos. Es algo que tarda un tiempo. Pero sí, era algo para debatir y para que ustedes expliquen, podían elegir lo que quieran. Bien, volviendo al punto B, esto ahora se transformó en 20 y habiendo elegido la bomba 2, sí, sería elegir la bomba más chica porque probablemente consuma menos energía y también probablemente sea más barata. Habría otros criterios después, como la velocidad en la cañería, que se podría llegar a meter en discusión. Pero nada, no es problema nuestro de fenómeno de transporte. Bien, para el B usé la bomba 2 que yo había elegido, volví a recalcular con H igual 20, usando como semilla el fanning que había tenido antes, y me daba que tardaba un poquito más, 1 hora más, no sé si. Obviamente, independientemente de las cuentas, si yo aumento la diferencia de altura, ¿no? Como que si ahora mi entrada está más baja aún, voy a necesitar o una bomba más grande para mover el mismo caudal, o voy a mover menos caudal con la misma bomba. Por lo tanto, voy a tardar más en llenado. O sea, como que el resultado de esto era algo esperado, y la cuenta lo único que viene a hacer es verificarlo. O sea, digo por si están cortos de tiempo, si quieren escribir antes, ¿no? O sea, se puede también escribir qué va a pasar si lo tienen claro. No vale lo mismo que hacer los números, pero vale más que no hacer nada. Bien, ítem C. El ítem C, yo si hubiera leído todo el parcial y tuviera que jugarme a robar puntos rápido, lo hubiera puesto antes que nada. Porque todas las bombas tenían el mismo rendimiento, entonces ya lo sabía, pero decía cuánto. ¿Qué preguntaba? El ítem C, les leo, dice: ¿qué porcentaje de la potencia absorbida por el panel solar será aprovechada por el fluido, considerando que un 10% de la misma se pierde en el trayecto hasta la bomba? Y eso valía 5 puntos de 100. Entonces, la potencia del fluido es igual a ¿qué? Al rendimiento de la bomba por la potencia de eje. Y la potencia de eje se gasta por potencia eléctrica. Entonces, eso sería, reemplazo en potencia de eje, el rendimiento del panel por la potencia del panel. Únicamente era hacer 0,8 por 0,9, que era el dato que nos había dicho que el 10% se perdía en el trayecto hasta la bomba, entonces 0,9. Nos daba que era un 0,72 de los 30.000. Acá creo que se podría discutir, no sé si alguien ya lo saltó en la pregunta,
Se podría charlar, perdón, se podría charlar sobre si 0,72 por 30.000 es más o menos que la potencia de eje que teníamos al principio, que era 740 y algo. Está claro, ¿no? Que si yo agrandara el panel solar, no por eso transportaría más caudal, ¿no? Porque la bomba va a entregar al fluido solo lo que la bomba esa permita. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo digo porque no entendí yo. Bien, repito de vuelta. Recordá 0,70. Si alguien quiere hacer rápido 0,72 por 30.000, sería bueno. Por otro lado, sabemos que la bomba 2 que hemos elegido entrega 745 watts. Bueno, está claro que 0,72 por 30.000 es mayor que 745. Entonces, 20.100, bien. Entonces, volvemos a donde estábamos. Más abajo. Decir que, le doy vuelta al enunciado. ¿Qué porcentaje de la potencia absorbida por el panel solar está aprovechada por el fluido? Capaz está mal la respuesta que acabo de escribir, si lo pensamos, porque yo estoy diciendo que estoy aprovechando 21.100, cuando en realidad estoy aprovechando 745 o más, 0,8 por 745. ¿Se entiende el planteo? No sé, Nico, ¿te acordás que habíamos dicho acá respecto a este? Yo me acuerdo que con Agos lo habíamos resuelto 0,72 por panel, porque tengo su Excel de momento. Sí, o sea, eso que está escrito está bien. Lo que no entendí la discusión de por qué estaría mal. Y porque 0,72 por potencia del panel Sí. es mucho más que los 745 watts de potencia de la bomba. Ah, que te sobra, decís. Claro. Ah. Como si el aprovechar realmente es todo o solo lo de la bomba. Ya entendí. Como que la realidad es que el fluido no va a recibir 2100 watts, va a recibir menos, va a recibir 745. Sí, sí, el limitante es lo que vos decías, es la bomba, ya entendí. Sí, o sea, el razonamiento es que esa energía eléctrica no está siendo aprovechada. Claro, o la tenés que almacenar en otro lado, no sabes, pero bien. Está disponible, pero no la estamos aprovechando. Claro, no, o sea, la bomba no va a poder consumir todo, Fernando, capaz que se usa para otra cosa, capaz que se desperdicia. Bien. El punto D pedía sí, Guadalupe. Calcular la fuerza de sostén que deberá aplicarse sobre el codo ubicado en el punto C si el mismo es de 30 grados. Suponer una presión de ingreso de 2 atmósferas y una pérdida de carga de 0,2 metros. Lo primero que quiero marcar acá es, fíjense cómo en un ejercicio de la guía 6 les metimos la guía 2, como para evaluar todo junto, digo. Cuando hagan parciales, que seguro que van a hacer para practicar, ese tipo de preguntas pueden agregárselas si en un parcial no está, porque es probable que las preguntemos, ¿no? Es como, si quiero dar una vuelta de tuerca más al ejercicio, ¿qué hago? Y bueno, esto, alguna fuerza, al cuánto se va a calentar el fluido, nada, ese tipo de cosas. Bien, dicho eso, punto D, necesito calcular la fuerza, sabemos que eso se hace con un balance de cantidad de movimiento. Agarré la misma fotito de la guía del ejercicio 2, porque realmente es el mismo problema que el ejercicio 2 de la serie 2.
estado estacionario. Vamos a ir parte por parte. Bueno, este era más lindo porque aparecía primero este con este y seguíamos, pero término adjetivo, ¿no? Lo vamos a escribir como ρ por la velocidad de entrada al cuadrado por la sección de entrada, menos ρ por la velocidad de salida al cuadrado por la sección de salida por el coseno de 30. Recuerden que el chat. Recuerden cómo teníamos en cuenta lo de las... No sé si se ve el mouse acá, sí. Lo que planteábamos, ¿no? De la normal y la velocidad, ¿no? Los vectores, en este caso son los dos colineales, saliente, ¿no? Normal saliente, velocidad saliente, en el eje de las X positivo, en el eje de las Y positivo, más por más me da más, acá otra velocidad sigue dando más, con el menos me da menos. Lo paso rápido porque entiendo que ya lo practicaron y que lo tengan más o menos automatizado. Si alguien tiene dudas, es el momento para preguntar, lo charlamos, no pasa nada. Bueno, el coseno, porque descompuse el aporte en el versor Y, y el seno, el aporte en el versor J. Vamos al término de presiones. Recuerden el tema de la presión en la superficie lateral, que hacíamos la integral cerrada de todo esto, entonces le ponemos las tapas, todo ello daba 0, despejamos la expresión de la integral de la P atmosférica en la superficie lateral, y nos queda igualada a la integral de la presión atmosférica en las tapas con un signo opuesto al de presión de entrada. Entonces siempre nos quedaba el volumen de control, lo tenés que tomar la cañería también. Sí, Melissa, no lo mencioné, pero gracias por recordármelo. Volumen de control, codo más fluido. Mismas suposiciones, estado estacionario, flujo incompresible, régimen turbulento. Bien, entonces, bueno, presión atmosférica, presión manométrica a la entrada por sección de entrada, menos presión manométrica a la salida por sección de salida por coseno de 30 en el versor Y, y en el versor J, presión de salida menos presión atmosférica en la sección de salida por el seno de 30. Término del peso, generalmente o muchas veces lo tachábamos, decíamos que estaba en otro plano, no le dábamos mucha importancia. En el enunciado nos dice peso codo lleno, 22 kilogramos fuerza. O sea, nos está dando ya cuánto vale, ahí medio que ya nos da una pista de cuál es el volumen de control, ¿no? Nos da el volumen, el peso de el codo más el fluido que él contiene. Acá le voy a reconocer, copié la ecuación del ejercicio 2, pero esto sabemos que todo junto, M de fluido más M de cañería por G, da 22 kilogramos de fuerza. Así que eso ya lo tenemos. Escribimos todo junto, vectorialmente. No sé si lo hablé, pero bueno, está en el versor J, ¿no? O sea, si recuerdan, ¿dónde lo tengo acá? El codo, no sé cómo me dice, pero este es el codo. Entonces se ve que claramente la gravedad está acá en la dirección Y, así que hay que sumarlo al lado J. Despejo, escribo todas las fuerzas juntas y lo único que me falta saber es cuál es la presión a la entrada y a la salida del codo. En realidad la entrada la sé porque... ¿para qué? Es dato. Es dato, quería leer eso. Calcular fuerza de sostén, dice, una presión de ingreso de 2 atmósferas y una pérdida de carga de 0,2 metros. Me la da en metros, yo la necesito en presión.
sabemos que hacemos un balance de energía mecánica en el codo y la altura de fricción es igual a delta P sobre rho G. Eso que está pintado ahí, ¿todos lo entienden súper claro y lo ven automático? ¿O hablamos y llegamos a eso? Porque yo sé que puede parecer fácil, pero en el parcial te dan 0,2 y decís, uy, ¿cómo hago ahora para sacar la presión de la salida? Hablemos. Hablemos. ¿Se puede decir cómo llegaste a mi trabajo? Eso. Perfecto, sí, claramente podemos decir todo. Dice que arriba, balance de energía mecánica en el codo. Esto es igual, ¿había algún ejercicio con un intercambiador o con algún lecho? Siempre que necesitemos, así que tengamos una pérdida de carga en metros y querramos pasarla a presión, lo mejor es tomar ese accesorio aislado y hacer un balance de energía mecánica. Hablemos en el codo. Antes, ¿no? Antes del codo y después del codo, Q sobre S, es decir, la velocidad, es la misma. Permiso, subo adelante solo para tener el balance de energía mecánica sobre el cual poder tachar. Antes del codo y después del codo, la velocidad es la misma. La energía del aporte de energía cinética es 0. El codo no va a tener, a ver, podríamos considerar, ¿no?, esa pequeña diferencia de altura en el codo, pero es prácticamente nula, ¿no? O sea, altura de entrada, altura de salida, 0. Presión de entrada y presión de salida, bueno, sabemos que a la entrada es 2 atmósferas y a la salida queremos saber justamente cuánto es, entonces lo dejamos vivo. Entonces, si recuerdan, esto está vivo, esto está tachado, y esto está tachado acá. Me acordar que no lo guardé. ¿Qué otra cosa más no tenemos? No tenemos altura de eje, no hay una bomba dentro del codo. Entonces, ¿cómo queda el balance de energía mecánica para el codo en particular? Presión de entrada sobre rho G, menos potencia de fricción, altura de fricción en el codo, menos presión de salida sobre rho G, igualado a 0 por estado estacionario. ¿Se entiende? De acá es que despejamos y llegamos a delta P sobre rho G igual a fricción. Es lo mismo, yo sé que con algunos hablamos durante varias clases sobre esto, es lo mismo que hablamos con el lecho relleno y es lo mismo que podemos hacer con cualquier equipo, ¿no? O sea, piensen en el lecho relleno, si hago solo el balance en el lecho, lo traigo a colación porque lo hablamos el miércoles. Es el mismo balance que planteo, en donde lo que saco de Ergun es este delta P, o delta P motriz, si hubiera diferencia de alturas, y me da una potencia de fricción o una altura de fricción del lecho, que es la que voy a meter en mi balance. Acá es lo al revés lo que quiero. Bien. Nada, después de acá, números en la calculadora. No sé si estoy muy seguro de los números, pero creo que están bien. Y hasta ahí llegó el problema 1. Vamos a ver el videíto institucional de la FIUBA. No sé si podemos ver. Wow. Hermoso. Javier, Sí. sí, yo justo te quería preguntar si podemos ver el ciclo, o sea, con qué gráfico lo hiciste y más en detalle. Como que no me termina de quedar tan claro el ciclo iterativo para sacar. Sí, estoy pensando cómo mostrarlo, porque yo lo hago en Excel o con la Texas y no siempre lo escribo bien. Vamos a hacer así.
O sea, a mí me pasa, no sé si al resto le pasa, pero es como que tengo o sea, el gráfico está en Fanning y en Reynolds y yo necesito el caudal y es como que se me mezcla mucho. Necesito como un buen rato como para poder plantear bien el ciclo y hacerlo. Está perfecto y está perfecto y la única forma de ganar, o sea, de mejorar en eso es práctica. Bueno, no va a estar muy prolijo porque voy a hacer así nomás. Acá tenemos. Ya lo escribo así nomás para tenerlo escrito y ahora lo hablamos. Y formitas. No. Pero, bien. Cualquier ciclo iterativo de este tipo, están todos viendo estos cuadrados feos que estuve dibujando, ¿no? Cualquier ciclo iterativo de este tipo es alguna cosa parecida a esta. Estas cosas están acá siempre y cambiará de dónde empiezo a dónde termino. El que yo hago y cómo me gusta solo a mí, y cualquiera que lo haga distinto, bienvenido sea y lo puede compartir. Yo generalmente empiezo proponiendo un fanning. Yo propongo lo rústico y más rápido y fácil. Sí, para vos es más rápido y fácil. Vale. Yo propongo un fanning 0055 o generalmente el fanning correspondiente a ese D sobre E altamente turbulento, ¿no? Como alguno por ahí, que a mí me resulta fácil. Algunos pueden empezar proponiendo el caudal, una velocidad recomendada, o si tenían algún dato de antes. ¿De dónde saco la semilla? Yo agarro el compendio, el gráfico de Fanning, ¿no? Tengo el D sobre E. El D sobre E lo sabemos sacar todos. Es página 44, creo, del compendio. Página 45 del compendio. Acero comercial o hierro forjado, rugosidad 0,00015. Leer arriba, los valores de rugosidad están dados en pies. Página 45. 0,015 pies pasados a
milímetros me da 4,6 por 10 a la menos 5 metros. O sea, yo el número me lo sé de memoria, pero si no, bueno, tendrán que convertirlo, perdón. En fin, tienen la rugosidad en la misma unidad que tiene el diámetro, hacen esa cuenta D sobre E. Página 39 del compendio. ¿Puedes dejar el... Bueno, ahí Sofía propone otra semilla también. Hace una vuelta sin fricción y empieza con esa. Siguiendo mi idea, D sobre E me había dado 1000. En la página 39 del compendio tengo el gráfico y ven que para el D sobre E igual 1000, 1100, por ahí todo lo mismo, las curvas de Fanning se achatan en un valor, si me obligan a decir, entre 0,4 y 0,5. Nada. Podría haber sido Fanning 0045 la semilla. No es que tiene que ser algo súper criterioso y válido. Eligen un Fanning. Lo que quiero importante es que juntos completemos esta flecha, ¿no? O sea, tengo un Fanning. ¿Cómo voy de Fanning a caudal? Página 39 es el gráfico. ¿Cómo voy de Fanning a caudal? Con el BEM, con H. ¿No? O sea, yo tengo, si lo despejé como yo, tenía un H de eje como función del caudal. Uso el BEM y salgo el caudal. Tengo el caudal. Vengo acá. El Reynolds lo saco como Reynolds como función del caudal, con la definición de Reynolds. Rho por B por D sobre mu, o si tengo el caudal, me aparece el 4 y el pi sobre diámetro cuadrado. Una vez que tengo el Reynolds, el Fanning es una función de Reynolds, la rugosidad y el diámetro. O puedo volver a entrar al gráfico, o si lo voy a programar o usar la Texas o lo que sea, abajo de la página 39 tengo la correlación de Hallan. Perdona, y si lo hubieses querido meter de vuelta en el gráfico, ¿cómo haces de vuelta para meterlo en el gráfico? Me dio un Reynolds, ¿cuánto? Me dio un Reynolds 10 a la quinta, no sé, estoy inventando. Sobre mi curva D sobre E, ese 1000 o 1100 que había calculado antes, esa no cambia, porque el diámetro y la rugosidad están fijos. Entonces, yo voy a entrar en el eje X con el Reynolds hasta cortarme a la curva D sobre E que me corresponde a mí. Una vez que toco, voy hacia el eje Y, o sea, hacia la izquierda, y leo el factor de Fanning. ¿Se entiende? O sea, no propones F. Acá no, Fn más 1 no lo propongo. Fn más 1 es el resultado de aplicar Hallan o lectura de gráfico a mi gráfico. No, el primero de acá sí. Siempre que iteren, algo van a tener que sacar de la galera. Cuanto más criteriosa sea esa galera, más fácil va a resultar la iteración. Yo elijo el Fanning porque para mí es algo que no varía tanto y que me ayuda a converger.
alguien había planteado que usaba el caudal de no tener fricción. Pero en principio sí, este se supone, no sé cómo poner, bueno, voy a poner se supone, pero mentira. Se supone la primera vez. Sí, ya está. Es que me confundía con el gráfico porque la verdad que no lo había usado antes. Siempre Ok. usaba las fórmulas o tipo No, no te falta usar el gráfico, o sea, no te quiero decir, o sea, proponer siempre el mismo fanning. No, es un lío igual. O sea, es mejor el gráfico, claramente. No, yo de hecho, o sea, el gráfico lo uso solo para sacar la semilla, después uso Haaland, o sea, la fórmula. Como que, Sí, pero porque tenés ya la calco y todo. sí, si voy a estar haciendo las cuentas, prefiero leer el gráfico y Por mirar eso, la por eso. última, cierro un ojo y converge más rápido. Sí. Pero bien, propuse un fanning, balance de energía mecánica, saqué un caudal. Con la definición de Reynolds, obtuve el Reynolds. Con el gráfico o la función de Haaland, obtuve mi próximo fanning. Esto es un rombo de decisión. ¿Es el fanning que obtuve, fanning n más 1, igual al fanning que tenía de la iteración anterior? Si la respuesta es sí, bueno, sí, terminé. Si es sí, dentro de un rango de error muy chico, ¿no? El fanning o sea, claramente no va a ser sí el mismo número, los 27 dígitos de la calculadora. Voy a tener que definir yo, ¿no? Que es un fanning igual a otro, pero si es el mismo, terminé. Si hay una pequeña diferencia y quieren, pueden volver a calcular una última ronda de iteración para tener los números más refinados. Si no es uno igual a otro, creo que con la bomba 1 yo había propuesto 0,055 y me terminó dando 0,09, o sea, algo totalmente distinto, o sea, la respuesta es no. Tomo ese mismo fanning que calculé y lo vuelvo a meter acá. No tengo que proponer otro fanning. Ese mismo que saqué de este lado, de este cuadradito, con esta Haaland, con este gráfico, es el mismo que si la respuesta es no, viene acá y me ayuda, mediante el balance de energía mecánica, a calcular un nuevo caudal. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna duda? Una pregunta, si a vos te falta de dato el diámetro, también te conviene hacerlo con Fanning, ¿no? Porque como que Fanning tiene, o sea, todo. Sí, Tipo, empezar a proponer con eso. Yo en los ejercicios de la guía, en realidad proponía un diámetro. proponer un diámetro es muy intuitivo, o sea, Sí, es medio de la galera, muy difícil de pegarle. Por ahí te conviene proponer, si me decís, ojo, si me decís, propongo un diámetro diciendo que la velocidad va a ser 2 y hago Q, o sea, despejo de ahí para decir que la velocidad del agua va a ser 2 más o menos, y de ahí saco un diámetro, bueno, por ahí es una solución más acertada, claro. pero sí, es medio amplio. Daniel, otra pregunta sobre soluciones que requieren dos variables para obtener la incógnita. ¿Se pueden plantear en lugar de plantear un significativo riguroso de un cuadro? No sé a qué te referís. O sea, me estás hablando de métodos numéricos. Mi consejo es que en fenómenos deberías poder resolver todo con punto fijo. Que es esto de volver a usar el mismo número de la última línea abajo en la siguiente. Si no te convence mi respuesta o sentís que no entendí la pregunta, te invito a que desmutees el micrófono y nos cuentes. Orlando, vos decís, esto sería más claro. Como que si me da que no, vuelvo acá. Sí.
En realidad, generalmente se hace así y se pone la semilla separada como un input. Generalmente tiene otro logo, esto debería ser un circulito de input que está entrando a esta operación de cálculo. Todo esto de lógica y todo eso tiene una nomenclatura rigurosa que no estamos aplicando ahora. No hace falta saberla tampoco. ¿Algo más que quieran saber de esto? Ciclo iterativo, el problema. Es súper importante que esta iteración, estas vueltas, digo estas haciendo referencia a lo que yo dibujé, pero cualquier otra variante, muchas veces en la calculadora no entran los términos. Si no entran los términos, mi consejo es, yo siempre estas ecuaciones las reescribo como una constante por mi incógnita, o sea, esto debería ser H igual K por F por Q al cuadrado. Macarena, porque me acostumbro a trabajar, yo me acostumbré a trabajar con el caudal, rara vez uso la velocidad, como que la reemplazo antes, pero no tiene ninguna ventaja. De hecho, en este ejercicio creo que es peor. Daniel, eso que escribí ahí, o sea, yo generalmente voy haciendo como grupos de constantes y números, ¿no? Como que esa K vendría a ser mi 4L sobre D, con el 2G abajo, todo lo que sea constante y no vaya a variar, pum, un número, y antes de empezar el ciclo iterativo, reduzco lo máximo posible las ecuaciones. El Reynolds, o sea, vos deberías tener Reynolds igual un número por Q o por B o lo que sea, pero y sacarlo así, te va a agilizar muchísimo las cuentas, si no, cada vez poner la densidad, la viscosidad, el diámetro, es muchísimo. Me gustaría que repitas con qué criterio pensar en la bomba si la diferencia de tiempo no es grande. ¿Con qué criterio pensar en la bomba si la diferencia de tiempo no es grande? Puede ser te voy a decir criterios, no sé si todos son criterios que deberías tener en cuenta en fenómenos, pero si vos tenés una bomba, si te dan bombas con velocidades muy distintas, por ejemplo, una velocidad recomendada del agua es 2 metros por segundo, ¿no? Tienes una bomba que te da 18 metros por segundo la velocidad, probablemente tengas mucha fuerza, o sea, cuando hagas el balance de cantidad de movimiento, te dé que necesitas esos caños resistan, o sea, estén soportando mucho esfuerzo. Si no, igual creo que a líneas generales, si son bastante parecidos los tiempos, elegiría el menor tiempo, y mucho costo operativo. Elegiría el menor tiempo o la menor bomba, depende de lo que quieras. Como que ahí empieza, siempre termina siendo un tema de plata, ¿no? O sea, si la bomba es como el chiste de, bueno, la bomba con más potencia va a consumir más, pero bueno, va a tardar menos, y entonces ahí podría ver qué me conviene, o sea, no hay una respuesta única. Podés elegir la que quieras y deberías justificar por qué, diciendo, no sé, si elegiste la bomba más chica, elegí la bomba más chica para reducir los costos de instalación y tener un consumo menor de electricidad. Si elegiste el que llena más rápido, decís, elegí el que llena más rápido para reducir los tiempos de operación y asegurar
Claro, es un criterio económico. Reducir los tiempos de operación para asegurar que un abastecimiento rápido y tener siempre disponible el tanque de acumulación para riego. No sé, va a variar ahí y está un poco en el criterio ingenieril. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Pudieron recibir mi formulario. Ahora me fijo. Antes de eso, mientras Clau, ¿haces el 3? Clau. Acá estoy. Ah, ¿Querés hacer el 3? Yo mientras veo la respuesta de Sofía, que preguntaba sobre el formulario. Proyectar en una compu y hablo acá del celu para que se escuche mejor. Estaba poniendo eso. Ah, dale. ¿Querés o querés mandarme el archivo y yo te lo paso como quieras? Pruebo, así que tengo las dos cosas conectadas justo ahora Dale. y a ver si agarra. Lo que vamos a hacer mientras vos haces todo eso, presento el enunciado del 3. Así lo ven. Dale. Igual, Vamos a hacer el ejercicio 3. Para que resolver otro ejercicio de parcial para ustedes. No lo tenían que hacer en el enunciado, pero si alguno entró al Drive y vio, voy a dejar de compartir y voy a compartir una ventana, voy a compartir esto. Claro, voy a compartir toda la pantalla. Toda tu pantalla. ¿ponés la tuya o pongo la mía? ¿Tenés el enunciado? Sí, tengo el enunciado pegado. Listo, dale, compartí la tuya. Dale. Así ya no molesta. A ver ahí. ¿Se me escucha? Sí. sí, re bien. Bueno, ahí pongo presentar. Yo no estoy presentando, ¿no? No. Ok. Sí, la idea del miércoles es volver a hacer algo por ahí más breve, el tiempo de que ustedes resuelvan, pero es volver a hacer un mini simulacro y resolver en principio el ejercicio 2 de este parcial. Si lo quieren, ¿dónde está en el drive? Te dejo, Clau. Dale, bueno, ahí está. No sé si tuvieron tiempo de ver el enunciado, probablemente no, porque estuvieron con el ejercicio 1, pero leemos un poquito el ejercicio 3, es cortito, no es tan largo. Bien, tienen dos cámaras con un mismo fluido que se encuentran separadas por un pistón de sección cuadrada, ¿sí? O sea, tienen ese dispositivo y tienen aire y tienen agua o, bueno, un fluido, que podemos asumir que es agua. Les piden demostrar la ecuación de la hidrostática a partir del balance correspondiente, explicar claramente, y determinar la presión manométrica del aire en cada cámara. ¿Sí? Es sencillo. Antes de ir a la forma de plantearlo, por ahí lo que estaría bueno remarcar es que si uno lo mira así, es un ejercicio que a priori, con lo que uno tiene de física, uno podría más o menos ver cómo va a determinar la presión en las cámaras, ¿sí? Con eso del ρGH y demás en el mismo fluido, uno tiene una idea. Pero la idea es como poder resolverlo como para un parcial o como lo tendríamos que ver acá del balance y ver bien la ecuación, ¿sí? Por otro lado, otra aclaración es que, bueno, las cámaras de aire, me están diciendo las presiones en las cámaras de aire y ustedes podrían decirme eso, tiene una altura. Lo que probablemente uno va a terminar diciendo es que el aire, como tiene densidad 1, decir, digamos, verlo en el punto donde justo está con la interfaz o verlo arriba, no va a haber mucha diferencia, ¿sí?
Eso como para tener una idea del problema antes de arrancar a hacer las cuentas. Si eso no genera ninguna duda, arranco. Bien, para demostrar la ecuación de la hidrostática, ¿de dónde viene esa ecuación de la hidrostática que nosotros todos conocemos como la rápida, que es el ρGH y demás? Bueno, viene de agarrar un elemento diferencial, ¿sí? De un fluido en estudio, y plantear la ecuación de cantidad de movimiento, ¿sí? Y la ecuación de cantidad de movimiento es hacer un balance de fuerzas, básicamente, ¿sí? La ley de Newton que conocemos de física. Entonces lo que yo puse ahí es escrita, no sé si el mouse se ve cuando lo muevo, pero esta ecuación tiene la sumatoria de fuerzas igual a, perfecto, se ve. La sumatoria de fuerzas, ¿sí? Tiene que ser igual a densidad por aceleración, esa es la ecuación de Newton. ¿Y qué fuerzas podemos analizar en este elemento de fluido? Las fuerzas de presión, ¿sí? Que se están generando en las caras de este cubito, las fuerzas gravitatorias, que es por el peso del cubito, y las fuerzas viscosas, ¿sí? ¿Puede haber más fuerzas? Sí. Nosotros estamos seleccionando un par que son las que nos importan, ¿sí? Las que estamos viendo acá. Yo abajo les puse un cuadrito resumen de qué es cada tipo de fuerza y las distinguí por lo que es una fuerza de superficie y lo que es una fuerza de volumen, ¿sí? La fuerza de presión y la fuerza viscosa son de superficie, ¿sí? Es decir, que actúan en las caras del elemento. Y las fuerzas de volumen, como son las de peso, y les puse acá otros ejemplos como la electromagnética, ¿sí? Actúan en toda la masa del elemento diferencial, no en la superficie. A efectos de este balance, en lo que es cálculo, no va a cambiar mucho ahora acá en valor, ¿sí? Es para tenerlas clasificadas. Y después saber cómo es cada una, ¿sí? La fuerza de presión vamos a definirla como menos el gradiente de la presión, ¿sí? Que es un escalar. Recuerden que la presión es un escalar, ¿sí? La fuerza por unidad de volumen, son todas fuerzas por unidad de volumen, generadas por esfuerzo viscoso, es esta expresión de acá, ¿sí? Que termina quedando con el laplaciano, ¿sí? Del operador nabla al cuadrado. Y la debida al peso es la que ustedes conocen, que es ρ por el vector gravedad. Eso simplemente es, entonces lo que escribí es, tengo que demostrar y llegar a la ecuación de la hidrostática, tomo un elemento diferencial de fluido, ustedes lo explican así, hacen un balance de fuerzas con la ley de Newton y seguimos. Si se fijan de la ecuación anterior, ¿sí? Yo lo que voy a decir es, fíjense lo que estoy haciendo, lo estoy despejando distinto, ¿sí? Estoy igualando a cero, ¿sí? Porque estoy diciendo que la aceleración es cero, porque es la condición hidrostática, ¿sí? La condición hidrostática implica que la aceleración es cero, ¿sí? Implica un fluido en reposo o a velocidad constante, como el problema que habíamos hecho del tanque acelerado con fluido adentro, ¿sí? Que se acuerdan, es como que el fluido se comporta como un sólido rígido, ¿sí? Entonces, no hay un desplazamiento entre las partículas del fluido. Por eso también vamos a decir que no hay esfuerzo viscoso, ¿sí? Entonces, con la hipótesis de aceleración igual cero, este término se va y nos queda, y aceleración cero. En el problema del tanque, por ejemplo, como está inclinado, esta resta vectorial la hacíamos, y es lo que a veces van a encontrar que se llama como una aceleración local, que es el resultado de esta resta vectorial. Acá, lo que nosotros estamos viendo es que la aceleración es cero, entonces queda directamente la gravedad, ¿sí? Y llegamos a la ecuación de la hidrostática. Y cabe, digamos, hacer la mención conceptual un poco de esta expresión, es decir, el vector este que tiene el gradiente del escalar P, ¿sí? Me va a dar la dirección de máximo crecimiento del escalar P, o sea, de la dirección de máximo crecimiento de la presión, ¿sí? Y que ese vector, ¿sí? Es perpendicular a todas las superficies de presión constante que son las isobaras. Esta es la forma elegante de decir cuáles son las isobaras. Vieron que ustedes, seguramente si yo les preguntaba antes de arrancar la resolución cómo iban a dar las isobaras, en este que es un recipiente bastante sencillo, la mayoría seguramente me iba a poder decir que las isobaras eran a planos de I constante, ¿sí? La forma elegante y la forma en la que se justifica y que se ve es a través de esta ecuación. Así que, si vamos bien hasta ahí, esto sería el inciso A,
¿sí? Lo demostré y puse las hipótesis. Vamos a la parte B, donde me dicen, bueno, uso esa ecuación para sacar la presión manométrica del aire en cada cámara. Entonces yo lo primero que hice fue adopté un sistema de referencia, ya teníamos indicadas alturas, puse el Z igual 0, que es de donde se está midiendo estas dos alturas de acá, Z positivo para arriba, y les haré 2 puntos de referencia a los cuales voy a hacer mención en la resolución. De nuevo lo mismo, esto seguramente ustedes pueden hacer un calculito al costado y ya saber lo que va a dar o saber cómo saco la presión acá y cómo saco la presión acá. Está claro que tenemos que sacar la presión en este punto y la presión en este punto. Y luego podemos decir, digamos, si yo quisiera conocer la presión en todos los puntos de la cámara de aire, necesitaría estas alturas después. Lo mismo acá. Pero como el aire tiene densidad 1 kilo por metro cúbico, no va a cambiar significativamente como si cambiaría en este fluido que tiene densidad 1000. ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo va a ser sacar la presión acá y la presión acá, o sea, lo que sería presión en E y presión en D. Entonces, agarro la ecuación, así linda, con toda la parte matemática que tiene. Bueno, defino el vector gravedad, en función del sistema de referencia me quedó negativo, porque va para abajo. Y lo que hago es de esta ecuación, obviamente como es vectorial, voy a sacar 3 componentes, de las cuales me voy a terminar quedando con la que está en el eje Z. Es la que me está demostrando que la variación de presión en el eje Z, ¿sí? Está en una vertical, perdón, es, esperen que se me fue, ahí está, que la variación vertical de la presión es por ρg, ¿sí? En un mismo fluido, esto es importante, o sea, como la densidad acá es constante, ¿sí? Me tengo que mover en un fluido de densidad constante. Entonces, acá abajo les puse la misma conclusión que razonamos para lo que es el gradiente de la presión. Lo escribí en palabras como para que lo internalicen de forma elegante, digamos. Ustedes acá lo que van a decir es que las isóbaras, o sea, este gradiente de presión, que es un vector, ¿sí? Va a tener componente en el eje Z. Entonces, las isobaras, ¿sí? Van a ser ortogonales a esa dirección, o sea que van a ser planos, ¿sí? Así, en el eje X, ¿sí? Esta es la forma elegante por ahí de explicarlo. Entonces, vamos a las cuentas de forma prolija. ¿Se podría hacer más cortito? Sí, seguro, pero mi idea es para que vean bien cómo razona uno cada cosa. Yo arranco diciendo que la presión, intuitivamente yo sé que la presión en E tiene que ser igual a la presión de E asterisco, que tiene que ser igual a la presión de E asterisco asterisco, ¿sí? Porque están a la misma altura, al mismo Z. Eso es lo que coloqué acá en la ecuación 1, ¿sí? Porque están en una isobara, esa es la justificación. Luego, ¿yo qué puedo hacer? La integral desde el punto E asterisco hasta el C, que está en contacto con el pistón, ¿sí? A través de un fluido de densidad constante que va a ser este de color celeste. Con lo cual yo puedo aplicar la ecuación de la hidrostática para el eje Z, ¿sí? ¿Y qué llego? Llego de forma, digamos, de un pasito matemático a que la diferencia entre la presión en C menos la presión en E es menos G por ρ del fluido por esa altura C que es medida desde acá, desde H igual 0, ¿sí? Esos 25 centímetros. Esto era intuitivo, si uno se le ocurre esta ecuación. Entonces, una cosa para chequear acá, si bien es muy sencillo, puede pasar el tema de los signos. Tener cuidado por ahí usar la intuición esa para saber qué presión tiene que ser mayor a otra y analizar acá, ¿sí? Que no les quede mal el tema de los signos. Ahora, de la misma forma que trabajé en esta rama, ¿sí? Voy a trabajar en esta otra rama entre E asterisco asterisco y D. Hago exactamente lo mismo y voy a llegar a que la presión en D menos la presión en E va a ser menos G por ρ del fluido por la altura en D, o sea, estos 50 centímetros. Ahora, no perdamos el objetivo. Yo quería saber la presión en E, que si conozco la de E asterisco la conozco, y la presión en D, ¿sí? Pero, ¿qué me surge acá? Otra incógnita más, que es la presión en C, que es justo acá en la interfase con el pistón, con lo cual este ejercicio tiene otra vueltita más, ¿sí?
Acá hice un paso matemático para eliminar una de las incógnitas y mostrarles que queda presión en C menos D, que fíjense también, si yo podría haber arrancado y decir, bueno, esta presión tiene que ser la misma que acá, o sea, es esta columnita de agua, ¿sí? Entonces, seguimos. Vamos con el tema del pistón. Para ver lo que le está pasando al pistón acá, ustedes lo pueden pensar como un diagrama de cuerpo libre en la superficie acá en el pistón, ¿sí? Donde lo que acá está soportando, digamos, esta columna de agua que se está bancando. La fuerza del pistón, ¿sí? Perdón, el peso del pistón, que es este WP, más la fuerza que le hace la presión atmosférica, ¿sí? Esa no se la olviden, porque acá afuera está la presión atmosférica. ¿Y cuál es la fuerza que va para arriba? Y la que le hace el fluido al pistón, ¿sí? Que es esta fuerza roja. El pistón está en equilibrio, nada me indica que se esté desplazando, con lo cual el balance de fuerzas, ¿sí? Es un balance común igualado a 0. Ahora, yo lo voy a dividir por el área del pistón a cada término para que me aparezcan los de las presiones, ¿sí? Entonces, la fuerza que el fluido le hace al pistón dividido el área del pistón va a ser igual a el peso del pistón dividido el área del pistón más la fuerza que le hace la atmósfera sobre el área del pistón. Esto es la presión atmosférica, ¿sí? Esto es dato, el peso del pistón se los dan de dato, el área del pistón les dicen la sección y tienen acá, les dicen que es sección cuadrada y acá tienen la dimensión que les importa. Y con esto yo puedo sacar la presión en C. Se entiende que al fin y al cabo la presión en C es la contribución de estas dos, ¿sí? Que es la que el fluido le está haciendo al pistón. O sea, es todo este término agrupado. Es la forma elegante de poder plantearlo, porque yo no puedo plantearlo como directamente un equilibrio de presiones, sino que lo planteo como un balance de fuerzas y después hago aparecer las presiones. Bueno, acá hice la cuenta directamente, ¿sí? El área del pistón, como es cuadrado, sacan un área y pueden sacar ya el valor de la presión en C. Yo hice una cuenta para sacármela encima, pero lo podían reemplazar. Vamos a las cuentas para terminar, digamos. La parte conceptual termina un poco ahí, porque ya tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas, sale. ¿Sí? Estas ecuaciones son las mismas que teníamos en el primer planteo. Y yo acá, vieron que me piden las presiones en las cámaras manométricas. Yo voy a calcular todo en absoluta y después lo voy a pasar a manométrica para no confundir, quizás, el hacer aparecer la presión atmosférica por acá dando vueltas que la podía tomar de la ecuación anterior. O sea, yo podría haber agarrado esto y ya si lo paso restando acá, reemplazo PC, por ejemplo, menos P atmosférica y ya tengo PC manométrica. Eso está bien, o sea, en realidad es correcto, pero quisiera como dejar en claro lo que es la parte de llamar manométrica y la parte del ejercicio en sí, ¿sí? De la parte conceptual. Entonces trabajo en absoluta y las paso al final. Bueno, acá hice un reemplazo nada más, ¿sí? Lo que pueden hacer acá es volver a verificar si su intuición les decía esto, ¿sí? Fíjense que PD está haciendo la presión en C, que es la misma que acá, más la columna que tengo entre D y C, este pedacito, ¿sí? Y PD menos PE, ¿sí? Me está diciendo la presión entre este punto y la columna de 50 centímetros, que es lo que me termina quedando acá. Entonces, nada, fue la forma elegante de mostrar esto. Una verificación rápida es P es mayor a PC mayor a PD, como se esperaba un poco intuitivamente, ¿sí? Si acá, cuando hice los números, por ahí me pisé porque son cuentitas sencillas, pero igual puedo haber pisado con los signos, me voy a dar cuenta que esto puede llegar a quedar incoherente. ¿Sí? Es un chequeo. Bien. Respuestas o conclusiones. La presión en la cámara de aire B, en el Z donde hace contacto con D, es PD. Acá me faltó poner el grafiquito para que lo tengan en mente, pero lo que estoy diciendo ahí es que la presión en la cámara B, ¿sí? Es esta presión de D, ¿sí? Podría decir que es la presión de toda la cámara de aire B si se desestima la columna de aire, que ejerce presión sobre el punto D, ¿se entiende? O sea, si yo conociera esa alturita que está por encima del punto D, lo puedo estimar y voy a sacar diferentes puntos, por ejemplo, en la parte de arriba y en la parte de abajo.
Pero bueno, me están preguntando la presión en la cámara de aire, o sea, me da a entender que me están diciendo una P representativa de la cámara. Y como yo sé que la densidad del aire es baja, sí, son 2 órdenes de magnitud menos que la del fluido, puedo decir que es esa presión, ¿sí? Depende de qué esté calculando. Luego, lo mismo para la cámara de aire A, ¿sí? Donde está en contacto con E, es PE, que es este punto de acá, ¿sí? Y acá tengo esta columna, que no la estoy teniendo en cuenta. Yo estoy diciendo que esta presión de acá es la presión de toda la cámara, pero realmente acá va cambiando en función de estas columnitas de aire, ¿sí? Y finalmente, para obtener las presiones manométricas, ¿sí? Le tengo que restar la atmosférica a las que calculé antes. Y simplemente es una cuenta, ¿sí? Me queda una negativa, porque era un poco más chica, y otra positiva, pero son manométricas. Entonces, eso era el ejercicio, no tenía mucho más que eso. Por ahí los desafíos son una ecuación de hidrostática que por ahí uno la tiene tan arraigada como una formulita, darse la maña para escribirlo de forma más prolija y matemática. Pero más que eso no tenía. Así que no sé si tienen consultas, si fue muy rápido, si me quieren preguntar algo. A ver, ahí veo algunas preguntas del chat. A ver, esperen que a ver si puedo leer. A ver, ¿se entendió? Este ejercicio es real, estoy empezando. A ver, ¿cuál sería la duda, Fernando? Si este ejercicio es real, estoy pensando en vasos comunicantes. Acuérdense que tiene un pistón también, ¿eh? O sea, sí, es tipo un ejercicio de vasos comunicantes, pero está el detalle del pistón que no es menor. Me imaginaba el fluido subiendo por ambas ramas. Claro, pero eso sería en caso de que esto no estuviera en equilibrio, digamos. Sí, si yo el pistón comprimo, subiría. O sea, está todo equilibrado y las densidades ahí son las que hacen que por ahí no te queden en las mismas alturas todo. Por ahí vos estás pensando en un vaso comunicante donde yo vuelco todo el mismo fluido y se termina igualando todo. No sé si esa era la confusión. Creo que el fluido va a comprimir las cámaras de gas hasta que se empata la presión, digamos. Claro. El fluido celeste es el mismo y después tenés las cámaras de aire, sí. ¿Más preguntas? ¿Qué más? Sí, agua y aire. A ver, ahí pregunta el chat. Sí, Franco, si estuvieran abiertos a la atmósfera tienen que estar a la misma altura. Sí, sí, tal cual. Sí, se pierde la gracia del ejercicio. Sí. Claro, porque tienen que cumplir la condición de la isobara, que vos sabés que es constante ahí, sí. Lo puedes ver como la atmósfera, como un gran pistón, todo igual con la misma fuerza aplicada, entonces, y del otro lado tenés un fluido todo arro constante, así que sí, tienen que estar todas a la misma altura.
¿Más preguntas de este ejercicio? Sí, iba a saltar, o sea, ahora habilitamos una ronda de consultas de otros parciales y de ejercicios de la guía, de lo que quieran. Ah, sí, gracias, Eli.